Es importante tratar esta temática ya que esta crisis afectó a muchos países, debido a que la gran mayoría de estos estuvo unido, relacionado e inmerso en el mundo del petróleo. Es de suma consideración tratar esta crisis, la cual fue provocada por los miembros de la OPEP, los cuales acordaron utilizar su influencia sobre el mecanismo que fijaba el precio mundial del petróleo para cuadriplicar su precio. Dicha inflación provocó cambios en la actividad económica y monetaria de los países que se vieron afectados, lo que marcó una reducción de la actividad económica de los países afectados, un significativo aumento del desempleo y un bajo crecimiento económico. Ante este aumento desorbitado de los precios del petróleo y los problemas de suministro, muchos países optaron por reducir su dependencia del crudo y buscar alternativas variadas para poder subsistir. Entre el final de la Segunda Guerra Mundial y bien entrados los años 70, Japón, Estados Unidos y Europa consumían petróleo masivamente, es decir, en el occidente existió una fuerte dependencia del petróleo. Mientras tanto, el valor del dólar estadounidense caía de valor, entre otras cosas, como consecuencia de la guerra de Vietnam. La economía norteamericana comenzaba a mostrar síntomas preocupantes como una desaceleración en el crecimiento. A todo esto hubo que añadir un gran detonante, la guerra de Yom Kippur. Los países árabes de la OPEP, donde sus miembros fundadores, Arabia Saudita, Irak, Irán, Kuwait y Venezuela, decidieron establecer un embargo a los países occidentales que apoyaron a Israel en aquel conflicto. Las causas de la crisis del petróleo. Los antecedentes de la crisis de 1973 son el desorden del sistema monetario internacional precipitado por la caída del dólar, la decisión tomada por el presidente de Estados Unidos, Nixon, sin ninguna consulta previa, de desligar el dólar del patrón oro en agosto de 1971. Lo hizo como una consecuencia de la difícil situación de la economía norteamericana durante la guerra de Vietnam. La decisión de la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo, que agrupaba a los países miembros árabes de la OPEP, más Egipto y Siria, anunciando que no exportarían más petróleo a los países que habían apoyado a Israel durante la guerra de Yom Kippur que enfrentaba a Israel con Siria y Egipto. Esta medida incluía a Estados Unidos y a sus aliados de Europa Occidental. Al mismo tiempo, los miembros de la OPEP acordaron utilizar su influencia sobre el mecanismo que fijaba el precio mundial del petróleo para cuadriplicar sus precios, después de que fracasaran las tentativas de negociar con las 7 hermanas. El aumento del precio a la gran dependencia que tenía el mundo industrializado del petróleo de la OPEP provocó un fuerte efecto inflacionista y una reducción de la actividad económica de los países afectados. Estos países respondieron con una serie de medidas permanentes para frenar su dependencia exterior, pero al producirse el aumento significativo en la inflación, dichos países entraron en una etapa de bajo crecimiento económico. Precisamente en este periodo económico, marcado por una elevada inflación y una economía estancada, se acuñó el término estanflación. Las consecuencias de la crisis. La crisis del petróleo de 1973 tuvo efectos diferentes en cada región del mundo. Países desarrollados, aumento de los precios de las fases básicas de producción y distribución, estancamiento de la producción como resultado de lo anterior, encarecimiento de los precios finales con la consiguiente inflación, disminución del consumo, aumento del paro al disminuir la actividad productiva, déficit comercial en Occidente, al tener que importar a mayor precio no solo el petróleo, sino que otras materias primas a causa del incremento de los gastos de transporte. Países subdesarrollados, aumento de la deuda exterior, freno al crecimiento económico, empobrecimiento generalizado, con excepción de los países pobres exportadores de petróleo, que experimentaron un rápido crecimiento económico. No obstante, apenas ha producido beneficios a largo plazo debido a la falta de planificación. La consecuencia principal que acarreó la crisis fue que los países dejaran de utilizar el petróleo como fuente de energía principal y recurrieron a otras energías. En Francia recurrió a la energía nuclear, Canadá lo solucionó utilizando residuos de madera, Estados Unidos
También utiliza la técnica de residuos como forma de obtener energía y Grecia tomó la medida de reducir el consumo de petróleo casi al máximo. Conclusiones y reflexiones de este trabajo. El petróleo crudo es sin duda el recurso natural más sustancial de los países industrializados. El oro negro es muy importante ya que muchos de los elementos y productos que utilizamos hoy en día están hechos por este material de algún modo o se derivan de este recurso no renovable. El petróleo es estable y libera una gran cantidad de energía. El principal uso que podemos recalcar del petróleo es la fuente de energía que se puede obtener de él, gracias a la cual podemos utilizar nuestros vehículos y otros medios de transporte. La economía mundial se ha desarrollado gracias al petróleo durante más de 100 años. Se sabe que este es responsable de aproximadamente el 2,5% del PIB mundial y representa 1/3 del suministro de energía primaria de la humanidad. El petróleo es una de las causas más directas del crecimiento económico y, aún más importante, mejora considerablemente la condición humana. La mejora en las fuentes de energía aumenta la productividad y la energía generada a bajo costo y de manera abundante ayuda a levantar a las naciones de la pobreza, mientras que no garantizar su suministro las condena a colapsar. Uno de los aspectos negativos del petróleo es que es un recurso natural que no se renueva, por lo que en un futuro las reservas pueden agotarse. Actualmente, las mayores reservas se encuentran en países como Arabia, Irán e Irak, y los expertos aseguran que el petróleo barato y fácil de encontrar ya se consumió y encontrarlo cada vez será más difícil, sin contar que todo el suministro de la tierra podría agotarse en 140 años más. El petróleo es un compuesto complejo que no es consumible y se le considera como uno de los contaminantes más fuertes que se puede conocer. Esto es así debido a que no solo puede dañar severamente la salud de los seres vivos que entran en contacto con él, ya sea a través de la piel, del sistema respiratorio, etc., sino porque también puede generar complicaciones muy serias en el medio ambiente, por ejemplo cuando hay derrames o contaminaciones de recursos naturales como ríos, terrenos, etc. En nuestro país, actualmente Magallanes es la única región en la que se puede obtener gas natural y petróleo, pero el uso de este combustible en transportes e industrias e incluso en la generación de energía eléctrica ha demostrado ser insuficiente para abastecer al país, por lo que Chile se ha visto en la necesidad de importarlo. Chile, a través de la ENAP, importa sobre el 90% del petróleo desde Sudamérica, donde Brasil y Ecuador representan un 60% de las importaciones, y Argentina y Colombia un 30%, aunque también se realizan pequeñas importaciones desde Canadá e Inglaterra. Los 10 países con mayor consumo de petróleo representan más del 58% del consumo mundial, donde el mayor consumidor del petróleo es Estados Unidos con 18,5% de barriles por día, seguido de China con 10,3% de barriles por día, después Japón con 4,7 millones de barriles por día, seguido de la India con 3,7 millones de barriles por día, luego Rusia con 3,2 millones de barriles por día, Arabia Saudita con 2,86 millones de barriles por día, Brasil con 2,8 millones de barriles por día, Alemania con 2,4, Corea del Sur con 2,3, Canadá con 2,28 y Chile, que es un consumidor pequeño, con 360.000 barriles por día. Nuestro mundo se detendría casi por completo sin petróleo. Las fábricas dejarían de operar, los medios de transporte estarían parados. Muchas casas y oficinas se calientan con petróleo y sin él se congelarían en el invierno. Además, muchos productos se elaboran a partir de él, como los fertilizantes agrícolas, los objetos y los juguetes de plástico, algunos cosméticos, detergentes y ropas de nylon. Es decir, que actualmente somos muy dependientes y necesitamos del petróleo para sobrellevar de mejor manera nuestra vida. A nivel mundial, existe una organización gubernamental con sede en Viena llamada Organización de Países Exportadores del Petróleo, OPEP, que tiene como objetivo coordinar y unificar las políticas petroleras entre los países miembros con el fin de garantizar precios justos y estables para los productores de petróleo. En la actualidad, el petróleo es la energía primaria más importante del mundo, ya que gran parte de las actividades económicas se sustentan en su uso. El petróleo como fuente energética representa alrededor del 40% de las necesidades energéticas mundiales.
Su importancia llega a tal punto que ha sido impulsor de importantes conflictos políticos e incluso bélicos, como el que dimos a tratar a lo largo de este trabajo, que es la crisis del petróleo de 1973, la cual tuvo consecuencias. El oro negro ha sido popular tanto por formar parte vital de los mercados financieros como por haber protagonizado grandes desastres. Dentro de las consecuencias más relevantes dentro de la crisis planteada, que fue la precipitada caída del dólar, lo que provocó a su vez el desorden del sistema monetario internacional. Además, los países tuvieron que buscar nuevas formas de energía, dejando de utilizar el petróleo como fuente principal. Francia concurrió a la energía nuclear, Canadá lo solucionó utilizando residuos de madera. Estados Unidos también utilizó la técnica de los residuos como forma de obtener energía y Grecia tomó la medida de reducir su consumo de petróleo al máximo. El precio del petróleo en crudo aumentó significativamente, llegando casi a cuadruplicar su precio, pasó de $3 el barril a 10 en menos de 2 meses, lo cual generó un crecimiento en la inflación y una reducción de la actividad económica de los países que se vieron afectados. Con respecto a la deuda externa o endeudamiento, esta se incrementó ya que los países debían pedir préstamos a los países con mejor posición económica dentro de la crisis para poder mantenerse. A su vez, también generó que una gran cantidad de empresas cerraran o quebraran, una gran caída de la producción y por tanto un aumento en el desempleo. Es por esta y un sinfín de razones que el petróleo es de vital importancia para la economía de un país, porque hoy en día el mundo industrializado es parcialmente dependiente de este recurso, ya sea crudo, derivado de él o productos que estén hechos por este material.